Ismael fue expulsado por decisiones que él no tomó. Pero cuando llegó al desierto y parecía que todo estaba perdido, Dios escuchó su voz. Y aquí está lo que hace diferente esta historia. Aunque Ismael no sería el hijo del pacto, Dios no lo trató como alguien olvidado. Lo que ocurrió después cambia la manera de mirar tu propio desierto. Y cuando lleguemos al desierto de Ismael, entenderás por qué esta historia puede hablarle a quien siente que quedó fuera. Si ese es tu caso, quédate. Abraham y Sara intentaron forzar la promesa de Dios por sus propios medios. Nacido de esa impaciencia, Ismael creció en un hogar lleno de tensión, conflicto y desprecio. Pero hay algo que Abraham todavía no sabía. Aunque Dios establecería su pacto con Isaac, también había escuchado a Ismael. ¿Qué significa eso para un hijo que parecía haber quedado fuera de la historia? Acompáñame a leer la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960 en el libro de Génesis, capítulo 16, versículos 1 al 16 y capítulo 17, versículos 15 al 23. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Y respondió Abraham a Sarai: «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?». Y ella respondió: «Huyo de delante de Sarai mi señora». Y le dijo el ángel de Jehová: «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Le dijo también el ángel de Jehová: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Además le dijo el ángel de Jehová: «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». Entonces llamó el nombre de Jehová que hablaba con ella: «Tú eres Dios que ve», porque dijo: «¿No he visto también aquí al que me ve?». Por lo cual llamó al pozo: «Pozo del viviente que me ve». He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dijo también Dios a Abraham: «A Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella». Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: «¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz?». Y dijo Abraham a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Respondió Dios: «Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene». Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Es impactante ver la paradoja de este relato. Humanamente, Ismael era el resultado de una desesperada decisión de Abraham y Sara. Parecía un error, una complicación imprevista en la historia bíblica. Sin embargo, en el instante en que Abraham pide por él diciéndole a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti», la respuesta del Creador revela algo profundo. Dios no descarta a Ismael. Aunque él no era el hijo mediante el cual se establecería el pacto perpetuo de Israel, jamás estuvo fuera de la mirada ni de la bendición de Dios. Quizá hoy sientes que eres el producto de una familia rota,
de una decisión equivocada o de un plan que se desmoronó. Ves a otros recibir milagros y te preguntas si para ti solo quedaron las obras. Pero la Biblia muestra que Dios no mira tu origen terrenal para determinar tu valor. Pero el desierto todavía no había mostrado su parte más oscura. Ismael ya no estaba solamente fuera del hogar, ahora estaba sin agua. Y precisamente allí veremos qué hizo Dios. Leamos ahora el momento decisivo en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 1 al 21, en la versión Reina Valera 1960. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le dio el hijo, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y puso al niño debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el niño muera. Y sentándose enfrente, el niño alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque de él haré una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios fue con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Observa este detalle trascendental. Agar estaba llorando a distancia, sumida en la desesperación absoluta. Pero el texto sagrado no dice que Dios respondió al llanto de la madre, sino que oyó Dios la voz del muchacho. Allí, bajo un arbusto seco, sin recursos y expulsado del hogar paterno, Dios escuchó personalmente a Ismael. Entre la primera lectura y esta segunda, Ismael pasó de ser un hijo en medio de tensiones ajenas a experimentar que Dios tiene una fuente de agua reservada para quienes todos daban por perdidos. Ismael no fue elegido para recibir el pacto que Dios estableció con Isaac, pero eso no significó que Dios lo hubiera ignorado. Esa diferencia importa. Puedes no haber sido elegido por las personas que esperabas, y aún así no estar fuera de la mirada de Dios. Durante años pudiste haber creído que tus heridas, tu origen o los errores de las personas que te criaron te dejaron en una desventaja permanente ante Dios. Quizás sentiste que la bendición era para otros y que a ti solo te tocó resistir en el desierto del desprecio. Pero la historia de Ismael derrumba esa mentira por completo. Lo que para los hombres fue un problema que decidieron expulsar, para Dios era una vida con nombre, propósito y futuro. Dios no depende de que las personas te aprueben o te elijan para sostenerte. Tu desierto no es tu sepulcro. Es el lugar donde Dios te abre los ojos para ver la fuente de vida que estuvo allí todo el tiempo. Aunque te hayan dejado sin recursos, sin herencia o sin reconocimiento humano, la presencia del Altísimo va contigo. No estás marcado por el rechazo que sufriste, sino por la voz de Dios que promete fructificarte. Tu historia no termina debajo de un arbusto. Si hoy reconoces que Dios tiene una provisión para tu vida en medio de la prueba, escribe la palabra fuente en los comentarios. Padre Santo, te doy gracias porque nunca me has dejado fuera de tu mirada. Reconozco el dolor de haberme sentido rechazado o postergado por causa de decisiones ajenas. Así como oíste el clamor de Ismael en el desierto, te pido que escuches hoy mi clamor.
Abre mis ojos para ver tu provisión, sana toda herida de abandono y dame la certeza de que mi futuro está seguro en ti. En el nombre de Jesús, amén. Pero la historia de la familia de Abraham no termina en el desierto de Beerseba. Pocos conocen lo que ocurrió años después, cuando la muerte tocó la puerta de Abraham y dos hermanos separados tuvieron que reencontrarse ante una tumba. ¿Qué sucede cuando Dios junta lo que el hombre dividió?